Bienvenidos a lo que sería la última webinar de este periodo, donde hemos estado trabajando distintas temáticas junto al equipo de preventas de licencias online. Mi nombre es Daniel Yasurón, trabajo como preventa técnico regional a nivel de tecnologías Microsoft y nube, y me encuentro hoy acompañado por Harold Guevara y Pablo Sadier para poder hablarles de un tema bastante interesante. ¿Cómo están, Harold, Pablo? Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Pablo Sadier y bueno, trabajo también en licencias online como ingeniero de preventa regional. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar en el día de hoy. ¿Cómo está Harold? Hola, muy buen día para todos. Buen día, Dani. Buen día, Pablo. Harold Guevara es mi nombre también. Trabajo como ingeniero preventa para licencias online de todo el ecosistema Microsoft a nivel de CSP. Excelente. Entonces, como venimos básicamente trabajando en los webinars anteriores, vamos a estar hablando de un tema en particular, lo vamos a hacer lo más cortito posible, si bien es un universo entero, y hoy en día vamos a hablar de bases de datos SQL en Azure, ¿sí? Y de cómo optimizar costos, ¿sí? Entendemos que podemos estar hablando de licenciamiento, podemos estar hablando de cómo se implementa, infraestructura, de un montón de cosas, pero realmente hoy quisimos realmente poner todos los huevos en la canasta de lo que sería la optimización, dado que en cierto sentido es lo que más se está empezando a ver y se está empezando a preguntar, bien, cómo lo que ya tengo puedo aprovecharlo al máximo e inclusive quizá bajar costos en algunas áreas donde realmente hoy no lo requiere. Entonces, como anuncio parroquial, saben que tienen nuestras direcciones de correo. Si tienen alguna duda técnica o también comercial, nos pueden hacer llegar la consulta y nosotros vamos a hacer la redirección. Pueden hacer las preguntas que tengan acá en la zona de GoToWebinar y serán contestadas durante la presentación, y lo que no podamos contestar, obviamente lo vamos a investigar y le vamos a hacer llegar las respuestas. Y al finalizar vamos a tener un juego de trivias, como ya lo veníamos trabajando con Kahoot, para que en base a todas las sesiones anteriores que hemos visto y y de la forma en que hayan contestado mediante el puntaje, vamos a sumarlo y a los primeros las primeras tres personas les vamos a hacer llegar un premio en particular, ¿sí? Comencemos entonces con la sesión del día de hoy. Bien, primero que nada y sin irnos de la mano con lo que sería lo técnico, tenemos que entender que SQL en Azure es un mundo aparte, ¿sí? Hay varias formas de poder acceder a trabajar con bases de datos. Y este cuadro que están viendo es una forma sencilla, si tuviera que ponerle de alguna manera, de entender cómo hoy se puede ejemplificar diferentes maneras de implementar hoy una base de datos en Azure, cuáles son los modelos de compra que se pueden tener, cuáles son los service tiers, es decir, dentro de ese modelo de deployment y ese modelo de compra, cómo realmente ya se lo puede llevar a la práctica. Y también hay un tier de cómputo que es relativamente nuevo, los últimos dos ítems que se ven abajo, que implican también qué es lo que Microsoft va a ofrecer, si va a ofrecer ya una infraestructura completa o si va a ser serverless, que hoy se está haciendo cada vez más popular, que implica básicamente solamente entregar un servicio cuando realmente se lo requiera. Ya es llevado al extremo el hecho del servicio, ¿sí? Y como para que se entienda dónde estamos parados hoy, generalmente hay una pregunta o una consulta que tiende a suceder, que es, bueno, entender cómo hoy Microsoft tiende a cobrar el servicio de bases de datos. Y como estábamos viendo, si empezamos de arriba hacia abajo, ¿sí? Hoy podemos tener lo que son bases de datos single, que son bases de datos únicas, donde yo pago solo por esa base de datos. Hoy necesito un programa o tengo un software y necesito solo una base de datos para ese software, elegiría una single, ¿sí? Entonces, cuando voy buscando bases de datos single, ven que aquí si bajamos un poquito, la puedo adquirir mediante el modelo de compra por DTU o el modelo de compra de Virtual Core. Y Virtual Core probablemente ya están todos bastante acostumbrados, porque esto es básicamente de la misma manera en la que se mueve cuando uno trabaja con las versiones on-premise. Uno puede licenciar por Virtual Core justamente, pero vamos a ver también de qué se trata este DTU ahora en unos momentos. Ahora, como pueden ver, si bien yo puedo elegir la versión single o versión única de bases de datos, también puedo elegir lo que se llamaría un Elastic Pool o un grupo elástico de bases de datos, que también se puede adquirir mediante DTU o Virtual Core a la hora de cobrarla. ¿Cuál es la diferencia entre una single y una Elastic? Es que cuando yo elijo una single o única, tengo solo una base de datos a disposición. En cambio, en un Elastic Pool,
lo que estoy haciendo es adquirir básicamente un pool de recursos, una cantidad de recursos determinadas, y puedo poner tantas bases de datos como yo quiera ahí adentro. Obviamente, si yo elijo un pool y agrego 5 bases de datos, entre esas 5 van a consumir todo lo que ese pool me esté dando, ¿sí? Entonces tengo que tener cuidado de que muchas veces en los escenarios de Elastic Pool hay que tener en consideración lo que sería el vecino ruidoso. Quizá una de las bases de datos que está aquí dentro le está consumiendo los recursos a la otra. Y estos son escenarios clásicos para cuando uno necesita quizá varias bases de datos pequeñas y quiere en cierta forma hacer que el precio sea más barato por cada una de las bases porque están todas dentro del mismo pool. Entonces, son escenarios que se pueden trabajar. Y después hay una relativamente nueva forma de hacer deployment que se llama Manage Instance, que tiene, por así decirlo, lo mejor de todos los mundos. Es decir, tener un motor de base de datos aquí dentro, donde solamente se puede adquirir por Virtual Core. Y estos son generalmente bases de datos cuando uno trabaja en escenarios también de migración. Y esto lo vamos a hablar ahora un poquito más adelante, ¿sí? Pero, como pueden ver, independientemente del modo en el modo en el cual yo haga el deployment, ¿sí? Que puede también definirse por el escenario, uno puede elegir una u otra, es importante entender que hay varios después tipos de servicios, bien, o service tiers, que cada uno de estos nos va a ir acomodando. Y algo interesante que lo vamos a ver ahora al finalizar es que uno puede ir básicamente moviéndose entre esos distintos service tiers, cuestión de que cuando uno dice, bueno, podemos optimizar económicamente, también podemos optimizar técnicamente, o sea que yo puedo arrancar quizá con una base de datos única en un modelo estándar, porque la versión estándar trae ciertas características, pero si veo que necesito más, puedo de forma prácticamente automática pasarme a un modelo premium, y si veo que en un modelo premium estoy demasiado alto o estoy pagando por recursos que no necesito, de un premium me puedo pasar a un básico. Entonces, esto es interesante para tenerlo en cuenta respecto a lo que serían bases de datos y lo que vamos a hablar de optimización, porque esa elasticidad en poder movernos entre tipos de deployment, entre tipos de purchase model y entre tipos de service tiers puede llegar a dar justamente varios escenarios en los cuales uno primero hace una prueba de concepto, testea lo que necesita y se va moviendo entre estos distintos elementos para encontrar el que mejor le resulte para ese escenario. ¿Sí? Entonces, como les había dicho recién, uno de los primeros factores a entender, que muchas veces cae como lo primero a decidir previo a elegir qué tipo de base de datos quiero agregar en Azure, es, bueno, el tipo de modelo de compra. Cuando yo me voy a la calculadora de Azure, voy a ver cuánto me sale por Virtual Core y voy a ver cuánto me sale por DTU, ¿sí? Entonces, lo ideal sería entender qué es cada uno de estos elementos y sobre todo qué es un DTU. Para esto le voy a dar entonces el pase a, en este caso, Pablo, para que nos explique qué es un DTU. Dani, bueno, en realidad soy yo, Harold. Ah, perdón, a Harold. Sí, Pablito viene después. A Harold, te voy a claro, pasar. no hay problema. Bien, dentro de lo que serían las posibilidades que encontramos al momento de dar de alta en el recurso de base de datos como servicio en Azure, nos mostraba justamente Dani en el slide anterior dos tipos de modelo de compra en cuanto a lo que sería licenciamiento. La primera por core, que es la más común de todas, hacemos referencia básicamente a lo que sería la infraestructura que tengamos como tal. Y la segunda es por DTU. Se estarán preguntando en este momento, ¿qué es DTU? ¿Qué significan estas tres letras? En cuanto a las siglas, el significado es Database Throughput Unit, o en español lo que sería unidad de transacción o de rendimiento en cuanto a la base de datos. Con este concepto de lo que sería DTU, vamos a poder representar ya lo que sería la potencia como tal de cada base de datos. Y dando un ejemplo un poco más a tierra, una base de datos básica equivale a lo que sería 5 DTU, por ejemplo. ¿Qué quiere decir que sea 5 DTU? Quiere decir que completa lo que sería 5 transacciones por segundo. Vamos a encontrar, por ejemplo, una base de datos ya más avanzada de tipo premium, de tipo P11, por ejemplo, que es de las más altas, tiene 1750 DTU, por lo que la cantidad de transacciones es muchísimo mayor. Un dato importante para tener en cuenta es que para poder llegar a este número, lo realiza mediante la mezcla de las métricas de rendimiento de lo que sería CPU, memoria y
la transferencia de entrada y salida, como lo pueden ver en el slide, que en el gráfico las tres están juntas. Teniendo ya lo que sería el número de DTU, podemos saber y determinar qué tipo de performance es el más acorde, el más adecuado, según el nivel de servicio que justamente Dani nos estaba mostrando en el slide anterior. Si es básico, si es estándar o si es premium, ya que según cada uno de estos niveles cuentan con características obviamente diferentes, con parámetros que ya están definidos. En lo que varía básicamente vendría siendo, por ejemplo, el máximo de solicitudes concurrentes, el máximo de inicios de sesión concurrente. Obviamente, como lo vimos, las transacciones por segundo y también a tener en cuenta el DTU son los puntos en el tiempo de restauración. Tiene muchos más datos, obviamente, pero si quieren tener más información acerca de lo que sería DTU y el tema de precios y demás, y todo lo referente, los invitamos a que ingresen justamente a la URL que se encuentra en este slide, en la parte inferior, para que lo chequen por ustedes mismos y puedan ver toda la información acerca de lo que sería DTU. Ahora bien, supongamos que estamos viéndolo todo desde el lado del cliente, que nos gusta verlo siempre desde ese escenario para entender mejor la situación. Y he decidido migrar a la nube. Mi estructura de base de datos que tengo actualmente es de manera on-premise. Ya sabemos que existe el concepto de DTU en cuanto a lo que sería el rendimiento como tal. Para entender lo que sería la parte de base de datos como opciones y como servicio, siempre hay que preguntarse qué opciones tengo en Azure. Las opciones que están en Azure, cuál es la más acorde a mi estructura y cuál sería la mejor para hacer una migración. Si quiero mantener al 100% lo que sería la experiencia, por ejemplo, ya una migración de tipo lift and shift, por ejemplo, ¿cuál me serviría? Comencemos con la primera pregunta que nos hicimos como clientes, como tal. ¿Qué opciones tengo en Azure? Justamente lo que estamos viendo acá en este slide. Como bien sabemos, en Azure es posible generar lo que sería un recurso como infraestructura, hablando por supuesto de una máquina virtual, y una de las opciones que ya tiene establecida y configurada estas máquinas virtuales es tener la opción de un SQL ya instalado en esa máquina. La vemos en este slide justamente como SQL Virtual Machine, que encontraremos una variedad de imágenes en cuanto a lo que sería el sistema operativo, versiones de SQL y demás. Este modelo está pensado para todos los que quieren seguir teniendo el control, ya bien sea de todo lo que está instalado en el servicio de base de datos y administrar completamente ya lo que sería la máquina y customizarla según cómo creamos y cómo se crea conveniente y cómo lo quiera el cliente, básicamente. Pensando también este tipo de escenario para cargas de trabajo un poco más flexibles, si se quieren llamar, y migraciones que requieren acceso desde el nivel del sistema operativo como tal. Seguimos con otra opción excelente y altamente recomendable en este portafolio de lo que serían los servicios de Azure SQL, es el de Managed Instance o, en español, instancias administradas. Con instancias administradas se obtiene alta disponibilidad integrada, recuperación ante desastres y también puede obtener lo que sería copias de seguridad ya automatizadas. Con esto lo que asegura es que, por supuesto, los datos estén disponibles cuando los necesitemos. También agregar que tiene el ajuste necesario, el ajuste automático, basado inclusive en inteligencia artificial, que lo que hace es que optimiza el rendimiento de todas las bases de datos. Para migraciones, lo que sería migraciones a la nube, el mejor escenario para hacer lift and shift justamente es con este recurso de instancias administradas, para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque combina todo lo mejor de lo que sería un escenario de infraestructura de SQL Server y la ventaja, obviamente, operativa de una plataforma como servicio. Lo que genera es una experiencia excelente y lo más parecido posible, como si estuviéramos físicamente operando en esta base de datos. Se puede adquirir también, como me lo había mencionado Dani, de la modalidad Single Database, es decir, una base de datos única, o crear, si se prefiere, un instance pool que permite lo que sería la implementación de varias instancias en una misma máquina virtual,
ya bien sea el tamaño del proceso, la máquina virtual, se basa en el número obviamente de lo que serían los núcleos virtuales, ya correspondientes y asignados para lo que sería este grupo como tal. Esta arquitectura también permite la creación de particiones de la máquina virtual y generar lo que sería fragmentarlo en varias instancias, que puede ser de cualquier tamaño e inclusive admite tamaños de dos núcleos, como podemos ver acá, virtuales, si se quisiera. Y la tercera opción sería la que conocemos como base de datos como servicio, con la particularidad, por supuesto, de poder escalarlo, poder administrar de una forma ya mucho más versátil. Si se quisiera, por ejemplo, también existe el modo single database para base de datos única o generar lo que sería un Elastic Pool, que Elastic Pool lo que se refiere es al modelo de recursos compartidos que permite más eficiencia en la utilización de los recursos. Con todo el grupo elástico que ya se configura, lo que hacen es que comparten los recursos que ya están definidos previamente. Este escenario de base de datos como servicio está pensado y es muy rentable para casos de multitenant, por ejemplo, o también para lo que serían nuevas aplicaciones también de tipo SaaS, que requieren ya lo que sería más aislamiento en cuanto a bases de datos entre los tenants que estén disponibles, o simplemente alguien que quiera migrar por modernizar las aplicaciones que tienen actualmente de tipo SaaS, obviamente. Para recapitular un poco, volvamos otra vez, como si fuésemos el cliente, con las preguntas que nos hicimos anteriormente, de las opciones que están acá, que estamos viendo en este slide, ¿cuál será la que más se adapte a mi estructura? La respuesta depende, obviamente, del escenario que tengamos y el escenario que queremos tener en la nube. Si tengo una aplicación y quiero tener algo más como servicio y dedicarme 100% a lo que sería la aplicación y olvidarme completamente de tener que administrar una máquina virtual o la configuración como tal de esa máquina, podríamos ir directamente a Azure SQL ya como servicio. Si por el contrario lo que queremos tener el control completamente en donde está instalado esta base de datos, nos iremos ya a un escenario como infraestructura de SQL Virtual Machine. Si, por ejemplo, ya queremos tener un performance completo y nos da pie también a la última pregunta que nos hicimos, de la de cuál sería el mejor escenario para hacer una migración, si quiero mantener al 100% la experiencia de tipo lift and shift, la respuesta es, por supuesto, Manage Instance o instancias administradas. Es la más completa, es la más robusta. Lo que está haciendo es crear una experiencia que combina lo mejor, como dice Dani, de los dos mundos, la infraestructura y el servicio en cuanto a los modelos de Azure SQL. Ahora bien, con esto que tenemos acá, que ya sabemos la diferencia de tipos de modelos, escenarios posibles, ya sabemos lo que la más acorde si quisiéramos migrar, ya sabemos cuál es la que más nos sirve de tipo lift and shift y sabemos lo que es DTU. Ahora podemos ir directamente con un factor importantísimo y el objetivo, por supuesto, de esta webinar, y es el costo. Acá le quiero dar paso a mi compañero Pablo, justamente, para que nos cuente un poco las opciones que tenemos para poder administrar mejor nuestros recursos de SQL y que al final tengamos un descuento, al final del mes obviamente tengamos un descuento, un beneficio simplemente por tomar lo que serían estas buenas prácticas que nos va a comentar Pablo. Pablo, si nos quieres comentar acerca de este tema, por favor. Perfecto, gracias Harold. Bueno, y cuando hablamos de optimizar costos, una de las mejores herramientas es tener la ventaja de uso híbrido. ¿Y qué significa esto de la ventaja de uso híbrido? Bueno, justamente cuando tenemos un licenciamiento activo y contamos con software assurance, podemos tener la posibilidad de traer esa licencia a Azure y utilizarla de manera híbrida. Esto es decir, en Azure y de manera on-premise. Muchas veces cuando nos planteamos migrar nuestras cargas de trabajo on-premise a la nube, tener que comprar esa licencia que ya previamente adquirimos puede ser un stopper para la migración, pero justamente en ese caso Microsoft nos propone este modelo de licenciamiento híbrido y esto aplica para Windows Server o SQL. Sí, esto siempre es importante tener en cuenta lo que está marcado en amarillo. Tenemos que tener las licencias activas y con software assurance.
Y también hay algunas limitaciones que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, para Windows Server estándar, solo nos permite tener esa licencia en uno de los dos lados, ya sea de manera local on-premise o en la nube. Para el caso de Windows Server Data Center, nos permite ahí sí utilizar esa licencia de manera híbrida, es decir, en la nube y en el data center. Otra limitación que existe, que solo aplica para SQL Enterprise y estándar en modo core. La ventaja de uso híbrido no aplica a la licencia por server o CAL, así que hay que tener en cuenta estos casos. Este modo de licenciamiento permite ahorros considerables y es interesante revisarlo caso a caso, ya que hay muchos escenarios y combinaciones que pueden darse. Ahí nuestra recomendación es consultarnos y ver el caso particular en detalle. Sí, ahí como un dato de color, simplemente antes de pasar de esta parte de uso híbrido, recuerden que en el webinar pasado estuvimos hablando mucho de estos escenarios de uso híbrido y un poco de la parte de optimización en general. Justamente como pueden ver es el mismo slide y aplica. Y para SQL sí, el dato de color que quería comentarles es que, claro, uno muchas veces está pensando en licenciamiento de no solamente el SQL Server, sino también del Windows Server que está por atrás. Y hoy en día, hoy Microsoft puede correr SQL de forma nativa en Linux. Entonces, si están también pensando en escenarios donde se quieren o hacer migraciones o se quieren dar de alta bases de datos desde cero en Azure, hoy no necesariamente están obligados a tener que tener como sistema operativo base Windows Server. Uno podría tranquilamente poner un Linux como sistema operativo y sobre ese Linux ahí aplicar el SQL con esta ventaja también de uso híbrido si uno quisiera. Exactamente, Dani. Y esto mismo se complementa con el siguiente caso, que son las instancias reservadas. Y también, como vimos en el webinar anterior, es posible obtener un descuento y de esa manera optimizar costos utilizando lo que se llama instancias reservadas. Esto es tomar un compromiso de a 1 o a 3 años de un recurso en particular. En este caso, Azure SQL Database. Y de esta manera, Azure nos propone hasta un 80% de ahorro comparándolo a tomar ese servicio de manera pago por uso, ¿sí? Para Azure SQL Database, como está resaltado en slide, solo aplica para bases de datos con vCore y no por DTU, que es la otra manera de tomar el servicio, como explicó Harl hace unos momentos. Un buen ejercicio es revisar el costo con la calculadora de Azure y de esta manera comparar cuánto es el descuento que Azure nos va a hacer tomando el servicio a 1 o a 3 años. Recuerden que para instancias reservadas se pueden tomar pagando el año adelantado o se puede pagar mes a mes, así que es una buena opción para ahorrar costos. Y otra de las maneras para ahorrar costos es lo que vamos a ver en el siguiente slide, donde tenemos dos herramientas que hay que tener en cuenta y son fundamentales para revisar y optimizar nuestros gastos. Una herramienta es el Cost Management, que también lo vimos en un webinar anterior, así que los invito a que lo revisen. Y bueno, con esta herramienta, como comentamos, todas las funcionalidades de esta herramienta nos permiten revisar nuestros gastos en tiempo real, asignar presupuestos y configurar alertas para que nos avise cuando estamos llegando al límite de nuestro presupuesto. Esta es una herramienta fundamental para saber qué gastamos, de qué manera lo hacemos, ya que permite revisarlo recurso por recurso. Otra herramienta que tenemos que tener en cuenta es el Azure Advisor, ya que a través de este asesor podemos obtener sugerencias de procedimientos recomendados, sobre todo de seguridad, identificar oportunidades para reducir el gasto general de Azure, como por ejemplo, detecta cuando la carga de trabajo no supera el 40%. Nos recomienda cambiar el tamaño de las máquinas virtuales o, por ejemplo, apagar las máquinas virtuales que no están siendo utilizadas, ya que revisa el uso de la red y el uso del CPU. Y también nos permite obtener recomendaciones con acciones propuestas en línea. Estas dos herramientas son de uso gratuito y están disponibles en todas las suscripciones de Azure. Así que son muy buenas herramientas para tenerlas en cuenta y de esta manera ahorrar y optimizar los costos, ¿sí? Y vamos a ver en el siguiente slide, ahí Dani nos va a recomendar, digamos, algunas links para bueno, justamente tener más datos de SQL y cómo elegirlos. Sí, básicamente gran parte de las preguntas que tienden a salir siempre caemos en las mismas dos, ¿no? Que, bueno, ¿cuáles son preguntas frecuentes para SQL como infraestructura, es decir, como máquina virtual? Gran parte de los escenarios y también por experiencia de usuarios
arrancan con ese tipo de infraestructura, es decir, poner la máquina virtual con el SQL Server, porque es lo más parecido en este caso a la realidad de lo que uno se llega a encontrar. Obviamente, como dijo Harold, lo ideal es ir hacia la tendencia que es las instancias administradas y poder sacarle el provecho a los mejores de los dos mundos. Y después, bueno, la típica pregunta, ¿qué elijo? ¿SQL como infraestructura o como servicio? Y hay que tener siempre en cuenta que no ambas situaciones traen la misma cantidad de características. Es más, como servicio generalmente se agregan mayor cantidad de cosas, pero siempre va a depender del escenario, por lo cual no es que podamos decir hoy, sí, siempre te tenés que ir como servicio porque es lo mejor y lo último. No, hay que entender cuál es el escenario, qué es lo que se quiere hacer. También hay que entender quién va a estar trabajando sobre ese SQL porque se requiere también de cierta experiencia sobre el producto y sobre la interfaz y sobre los cambios, por lo cual son valores a tomar en consideración a la hora de decidir finalmente. Entonces, previo a pasar ya a lo que sería el juego de trivias, quisiera mostrarles rápidamente un ejemplo de cómo se ve hoy en Azure trabajar con bases de datos. Voy a hacer momentáneamente cambiar de escritorio y me avisan entonces cuando se esté viendo. Ahí deberían estar viendo mi navegador. Perfecto, ahí se ve. Bien, entonces rápidamente en 2 minutos vean que en este caso tengo un grupo de recursos en una suscripción de Azure y lo que hice yo fue generar una base de datos. Ahora, lo que hace Microsoft es que siempre para que pueda existir una base de datos en el modelo que sea, necesita de un servidor por atrás que lo esté trabajando. Por eso es normal que cuando yo quiero generar, por ejemplo, una base de datos como servicio, una single database, la pequeña, bueno, tiene que haber un motor por atrás sobre el cual esa base va a estar funcionando. Lo que tiene interesante ver esto, que lo separa Microsoft, es que, ok, yo lo que realmente voy a estar utilizando va a ser la base de datos, esta que se llama DB-SQL1, y cuando yo acceda a esta base de datos, si bien me va a mostrar cuál es el uso que se le está dando, uno de los puntos más interesantes que estábamos hablando, lo hablamos en un principio, era que yo en Azure puedo configurar esta base de datos y elásticamente cambiar. Si, por ejemplo, aquí estoy en el formato de DTU, bien, puede ser básica, estándar o premium, como el cuadrito que mostraba en un primer momento, pero también si quisiera podría irme a las opciones de núcleos virtuales, o sea que puedo cambiar en el momento que yo desee la infraestructura que va a estar corriendo por atrás, el servicio que va a estar corriendo por atrás, para que ahora, en vez de estar utilizando DTU, utilice Virtual Core. ¿Sí? Y acá está la versión aprovisionada o serverless, igual como aparecía en el cuadrito. Y vean que es interesante que cuando ya empezamos a trabajar en Virtual Core, aparece la opción de lo que es lo que comentaba Pablo, que es el uso híbrido. Lo que se llama acá ahorrar dinero, ahorra hasta un 55% con una licencia que ya disponga. Esto es el hybrid use, el uso híbrido. Entonces, si yo aquí le digo que sí y confirmo y le doy guardar, lo que le estoy diciendo a Microsoft, lo que le estoy diciendo a Azure es que ya tengo yo una licencia de SQL Server con Software Assurance, por lo tanto, Azure solamente me va a cobrar por el servicio a nivel de infraestructura, pero no por la licencia que tiene que correr por atrás. Entonces, como pueden ver, esto es algo que uno puede, técnicamente uno lo puede activar cuando desee, pero siempre con el cuidado de que si después Microsoft hace una auditoría, ustedes tienen que poder validar que tenían en este momento una licencia que sea aplicable, porque esto es el típico caso donde uno podría hacerse el vivo y decir, ah, sí, le voy a poner acá siempre que tengo para que no me lo cobre, pero si después vienen, me auditan y ven que durante ese periodo no tenía licencia, pueden tener problemas. Entonces, rápidamente lo que quería mostrarles es que cualquier base de datos que ustedes generen, bien pueden cambiar básicamente el tamaño e incluso el modelo, que puede ser por Virtual Core o por DTU, y esto obviamente va a ir atado al costo y al performance que va a tener esa base de datos en particular, ¿sí? Si quisiera, obviamente podría volver hacia atrás, bien, no voy a cambiar nada, y ahora puedo entrar específicamente al motor de SQL, y puedo ver que en el motor puedo crear varias bases de datos. Bien, hoy por defecto tengo solamente una, que es esta que les mostraba recién, que le pueden cambiar el tamaño, le pueden activar el uso híbrido y todo lo que trae aparejado, pero sobre el motor puedo poner varias bases. Bien, entonces no es necesario que haya una base por motor, puede haber un solo motor y varias bases de datos con las características que ustedes deseen, ¿sí? Sobre esto no me voy a explayar demasiado, ya es entrar en una etapa un poquito más técnica,
pero sí quería que vean que rápidamente a nivel de optimización no es solamente el uso híbrido, el cost management, la posibilidad de trabajar con instancias reservadas, que es en gran parte lo que más se puede uno ahorrar, sino que también técnicamente uno puede ir trabajando con las bases de datos y cambiando los tamaños a medida que va haciendo pruebas de concepto y ver cómo se van, en este caso, cómo van trabajando. Solamente para terminar, tengan en cuenta que acorde al tamaño y tipo de base de datos hay varias características, sobre todo avanzadas, que pueden o no estar disponibles. Así que cuidado con eso, recomiendo que siempre lo tengan en cuenta a la hora de trabajar con bases de datos, que no es solamente el plan de tarifa, sino que la optimización también técnicamente va de la mano por el cómo se va a comportar esa base de datos. Entonces, eso fue rápidamente para mostrarles hoy cómo funciona en Azure, ¿sí? Obviamente lo dan de alta creando acá nuevos recursos, buscan SQL y esto ya les va a traer desde el marketplace los elementos para poder crearlo y una vez que esté creado se los mostraría como yo lo hice. Perfecto, entonces mientras contestamos si hay alguna consulta en particular, vamos a ir trabajando y generando el Kahoot para poder comenzar, ¿sí? Voy a dejar en este caso y les voy a comentar qué es lo que vamos a hacer. Para quienes ya hayan jugado, saben que tienen que entrar a kahoot.it y en ese caso yo les voy a pasar un código que es el que van a poner y van a utilizar su nombre como está diseñado acá, como lo ven en amarillo, ¿sí? Empresa-apellido. Si ya estuvieron jugando en alguna sesión o se ven acá en la tabla, esta es la tabla de la semana pasada, utilicen exactamente el mismo nick, porque de esa manera vamos a poder identificarlos después, hacer la sumatoria de puntos y quienes estén ya, quienes hayan juntado suficientes puntos para quedar primeros, segundos o terceros dentro de todos los casos que trabajamos, van a ganarse el premio. Así que en un segundo les paso el código. Bien, ahí puse el código en pantalla. Entonces entran a kahoot.it, lo pueden hacer desde la aplicación de teléfono, desde el navegador. Recomiendo que sea un navegador aparte, si quieren. Y les va a pedir entonces el PIN. Cuando agreguen el PIN para jugar, les va a pedir el nombre y recuerden que el nombre tiene que ser empresa-apellido. Si no se ponen ese nombre de esa manera, los voy a patear del juego. Pueden volver a entrar, obviamente, pero recuerden utilizar esa sintaxis. Vamos a dar 2 minutos para que entren. Mientras tanto, si hay alguna pregunta en el chat, si no la podemos contestar, sepan que pueden enviarnos un correo o les vamos a estar, nos pueden enviar el correo con la misma consulta y la vamos a estar ayudando para investigarlo y responderlo a la brevedad, ¿sí? Por ahí quizá no les alcanza la cantidad de caracteres que les da Kahoot para poner el nombre completo de la empresa y apellido, así que a lo sumo pueden poner abreviado el nombre de la empresa, guión apellido, solamente si no les alcanza. O al revés, nombre de la empresa completo y apellido abreviado. Vamos a dar un minuto más. Veo que nos estamos acercando al nivel de casi la misma cantidad de usuarios que están conectados contra los que están jugando. Recuerden, kahoot.it les va a pedir el código y ponen su nombre, la empresa y guión apellido de esta manera. Bien, dejamos 30 segundos más y comenzamos.
Muy bien. Entonces, les recuerdo, van a aparecer, son 5 preguntas de trivia, verdadero o falso, o elegir cuál es la correcta. La primera va a ser solamente de prueba, no tiene puntaje, simplemente para que vean si es la primera vez que juegan, cuál es la modalidad de juego, ¿sí? Vamos a arrancar y mucha suerte a todos. Comenzamos entonces con la primera pregunta que no tiene puntaje, simplemente para que vean cómo es. 2 más 2 es igual a... Van a haber 20 segundos para contestar. Y una vez que terminen todos, quienes hayan contestado bien o por tiempo también, quien contesta más rápido va a tener mayor puntaje. Perfecto. Entonces vamos a darle siguiente y nos va a mostrar obviamente una tabla de posiciones que ahora está en 0. Pero ahora arrancamos con las preguntas oficiales. Comencemos. Primera pregunta. ¿Qué es un DTU? CPU más memoria más input-output, CPU más memoria más storage, CPU más backup más input-output o ninguna es correcta. Esto lo habló Harold. Medida de performance de las bases de datos. Perfecto. CPU más memoria más input-output. Estaba en el grafiquito que había mostrado Harold. Pasemos a la segunda. ¿Verdadero o falso? SQL en Azure solo puede adquirirse por DTU. ¿Es verdadero o es falso? Perfecto, falso. SQL puede adquirirse por DTU o por Virtual Core. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el mejor escenario para hacer un lift and shift de SQL en Azure? ¿Bases de datos únicas, grupos elásticos, instancias administradas o todas? La mejor forma de hacer un lift and shift. Correcto, instancias administradas es uno de los mejores escenarios para poder hacer lift and shift de Azure. Estaba explicado por Harold en el slide también donde se mostraban las distintas formas de hacerlo. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Las instancias reservadas para SQL solo se pueden adquirir para el modelo DTU. Instancias reservadas de SQL solo se pueden adquirir para el modelo DTU. ¿Es verdadero o es falso? Correcto, es falso, dado que solamente se pueden adquirir para el modelo Virtual Core. Estaba remarcado en rojo, según lo que había comentado Pablo. Y última pregunta. ¿Para qué sirve Azure Advisor? Para obtener recomendaciones con acciones propuestas en línea, identificar oportunidades para reducir el gasto general de Azure, sugerencias de procedimientos recomendados o todas. Perfecto, todas son correctas para Azure Advisor. Veamos entonces cómo quedaron las tablas. Bien, entonces felicidades a los 3 que sacaron. Por favor, saquen capturas de pantalla para que cuando cuando nos podamos conectar contra ustedes para definir, por favor nos muestren específicamente qué son ustedes. Y en base a esto, entonces, les doy las gracias por haber asistido. Estaremos seguramente comunicándoles cuál va a ser las próximas sesiones que vamos a estar trabajando, probablemente a partir de octubre. Y quienes hayan salido primero, segundo y tercero, también lo vamos a estar comunicando para que puedan recibir sus premios.
¿sí? Gracias a todos. Si queda alguna consulta o alguna pregunta, la podemos revisar. Si no, sepan que tienen también todos nuestros correos y todos estos webinars los van a tener disponibles probablemente en el canal de YouTube de Licencias Online van a estar, va a ser uno de los lugares donde van a estar. Y también probablemente también armemos después una zona específica para estos webinars donde van a estar ordenados. Gracias a todos, gracias Pablo, gracias Harold. Espero que tengan muy buenas tardes.